Hola, soy Francisco Orellana, letrado del despacho de abogados Jurilé. Hoy vamos a hablaros de los vehículos de movilidad personal, más concretamente dentro de esta categoría de vehículos, de los patinetes eléctricos. Y lo primero que tenemos que decir es que cuando buscamos regulación de los VMP, dentro de la Unión Europea encontramos una exhaustiva regulación, pero en lo que se refiere a su fabricación, motivado fundamentalmente por el auge del uso, de la utilización de los patinetes eléctricos. Bien, en la Unión Europea, a través de varias directivas, como son la 2006/42, la 2011/65 o la 2014/30, todas ellas del Parlamento Europeo y del Consejo, reguló de manera exhaustiva, como decíamos antes, la fabricación de los patinetes eléctricos, de tal manera que solamente tendrán el sello de calidad de la Unión Europea aquellos vehículos que cumplan con estas estrictas normas. No obstante, sí faltaba una regulación en relación al uso, a la circulación de estos nuevos elementos del vial público. Bien, la primera respuesta a esta falta de regulación en nuestro país vino de la mano de la Dirección General de Tráfico a través de una instrucción, la instrucción 16/124, y a continuación o posteriormente en sucesivas instrucciones la Dirección General de Tráfico ha ido perfilando el uso de los patinetes eléctricos en la vía pública. No obstante, no fue sino hasta finales del año 2020 cuando se publicó el Real Decreto 970 de 10 de noviembre, por el que se modifican tanto el Reglamento General de Circulación como el Reglamento General de Vehículos para incluir dentro de ambos los patinetes eléctricos. Ahora bien, hay dos aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta con respecto a este Real Decreto. En primer lugar, que no ha regulado la necesidad de seguro obligatorio para circular en patinete eléctrico o en vehículos de movilidad personal. Bien, por lo tanto, no es obligatorio tener un seguro para circular con patinetes eléctricos, y que quedan exceptuados además de la obligación de obtener una autorización administrativa, es decir, no es necesario sacar ningún tipo de permiso, ningún tipo de carnet para circular con este tipo de vehículos. Lo que sí ha hecho este Real Decreto es recoger tres puntos clave que ya se plasmaban en las instrucciones de la Dirección General de Tráfico. En primer lugar, el reconocimiento de los patinetes eléctricos o VMP, como vehículos, y por lo tanto está prohibido su uso por las aceras y zonas peatonales, es decir, importante, está prohibido utilizar un patinete eléctrico por la acera. En segundo lugar, el carácter urbano de estos vehículos, por lo tanto, está prohibido el uso de patinetes eléctricos en travesías, en vías interurbanas, en autopistas, en autovías y en túneles urbanos, modificando para ello el artículo 38 del Reglamento General de Circulación con un nuevo apartado. Y en tercer lugar, dio una definición de lo que son MVP o vehículos de movilidad reducida. No obstante, a nivel estatal todavía están sin regular cuestiones muy importantes como la que hemos dicho antes, la de exigir un seguro obligatorio para poder circular con patinete eléctrico, la edad mínima exigible para este tipo de patinete, o si es obligatorio o no llevar casco. Es decir, hay una serie de lagunas que el legislador tendrá que ir rellenando. Bien, esto con respecto a la legislación de los patinetes eléctricos. En cuanto a la responsabilidad, pues bien, se establece un régimen de responsabilidad general. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se produzca algún tipo de problema con un patinete eléctrico tenemos que acudir a la ley general, esto es, al Código Civil. Bien, el régimen de responsabilidad extracontractual que establece el artículo 1902 y el artículo 1903 del Código Civil es el que se aplicará a los patinetes eléctricos. Aplicaremos el artículo 1902 cuando se trate de casos de responsabilidad por hecho propio, y aplicaremos el artículo 1903 cuando se trate de casos de responsabilidad por hecho ajeno. Por ejemplo, cuando deba responder un padre o los padres con respecto a los hechos causados por sus hijos que estén bajo su guardia y custodia, los tutores por los hechos que provoquen los menores que estén bajo su autoridad, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, lo que se aplica es el régimen general de los artículos 1902 y 1903 del Código Civil, que exige, para que concurra la responsabilidad por parte del conductor de un patinete eléctrico que provoca un daño, una serie de elementos que deben darse para que tenga la obligación de reparar ese daño. En primer lugar, debe existir un hecho, acción u omisión constitutivo de una conducta ilícita, es decir, contraria a la ley e imputable al usuario del patinete eléctrico.
en la antijuricidad de la mencionada conducta ilícita al incumplir la normativa aplicable, culpa o negligencia por parte del usuario del patinete eléctrico, que se produzca un resultado lesivo, ¿vale? Y que haya una relación causa-efecto entre ese resultado lesivo y la conducta o actitud del usuario del patinete eléctrico. Dicho esto, también hay otra serie de responsabilidades para o en relación a los patinetes eléctricos. En primer lugar, tiene responsabilidad la empresa de alquiler de patinetes eléctricos, que están ahora muy de moda, si por ejemplo el patinete no está en perfectas condiciones, aunque aquí ya no estaremos en un caso de responsabilidad extracontractual, sino de responsabilidad contractual del artículo 1101 del Código Civil. El vendedor también tiene responsabilidad sobre el patinete eléctrico si trae algún defecto por la normativa de consumidores y usuarios. E igualmente es responsable del patinete eléctrico el fabricante si no cumple con las directivas de la Unión Europea que mencionábamos al principio de este vídeo. Con respecto a esto, además hay que tener en cuenta que pueden darse supuestos de responsabilidades penales cuando se produzca un hecho delictivo utilizando como instrumento, como arma incluso, el patinete eléctrico. Y una última cosa que es muy importante. Las compañías aseguradoras están empezando a ofertar pólizas de responsabilidad civil por el uso de patinetes eléctricos. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de pólizas y leerlas muy bien porque no está regulado, y como no está regulado va a depender mucho de lo que se refleje en el contrato. Por eso es muy importante que si queremos contratar un seguro para circular con un patinete eléctrico, leamos muy bien lo que dice la póliza.